Buenas tardes, mi nombre es Wanda Pérez Álvarez y soy presidenta de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, que representa a un gran número de proveedores de servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico y compañías que proveen servicio a estos servidores de telecomunicaciones. Además, soy Senior Government Affairs Manager de Liberty Communications y quiero agradecerle efusivamente a Cinco América la invitación a participar de este importante evento, el Foro Virtual de Expertas TIC de 5G Américas. Hoy les quiero hablar un poco sobre los retos de política pública en el área de telecomunicaciones en Puerto Rico. Un estudio reciente de 5G América revela que el consumo de datos aumentará de 6.2 gigas al mes en el 2023 a 13 gigas al mes de consumo para el 2028. Esto es en el área de América Latina y el Caribe, fue lo que midió el estudio. Mientras que el tráfico móvil aumentará en 18% entre los mismos años del 2023 al 2028. Esto obviamente incluye el incremento esperado en los usuarios, que se espera que aumenten en los diferentes países, además que de las líneas máquina a máquina y el Internet de las cosas que va en rápido crecimiento, que lo podemos ver en todas nuestras casas, en las ciudades inteligentes y todos estos desarrollos que están habiendo poco a poco en nuestros países. De acuerdo al estudio, esto pondrá presión en todo el ecosistema de la industria de telecomunicaciones que se tendrá que ajustar para sostener la demanda de tráfico. Yo estoy completamente de acuerdo con la conclusión del estudio. El estudio añade que recomienda que los gobiernos, reguladores, agencias estatales y el tercer sector monitoreen estos nuevos desafíos para desarrollar estrategias de conectividad y evitar el surgimiento de nuevas brechas digitales. Esto es sumamente importante. Siempre hablamos de la brecha digital como si fuera esta cosa esotérica, extraña, que no podemos definir. La brecha digital es bastante fácil de definir en los diferentes países, eh, pero no pensamos en esta brecha digital cada vez que el consumo, que vamos aumentando el consumo y que ese consumo no va a la par con el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Siempre hablamos de la brecha digital, pero no lo comparamos con cuánto estamos usando nuestros teléfonos, nuestros diferentes dispositivos, el Internet de nuestra casa, el Internet del teléfono. Eso como que no lo pensamos y es algo bien importante que todo el mundo entienda que la reducción de la brecha digital está intrínsecamente conectada con el uso que le damos a esas redes y a esa infraestructura y con el desarrollo de esa infraestructura. No puede haber cierre de la brecha digital si no va atado al desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Esto es sumamente importante. La conexión de personas previamente conectadas, además, puede sufrir si este desarrollo no se da en los diferentes países a la par con el crecimiento en el consumo. Esto tampoco se menciona mucho. La gente piensa, pues tenemos la brecha digital ahora, sabemos lo que es, sabemos dónde existe en nuestros países, pero no pensamos que si no construimos redes adicionales o conexiones adicionales, si no añadimos esa infraestructura a los diferentes países y a las diferentes comunidades, personas que tienen servicio ahora pueden ver ese servicio degradado por el aumento en tráfico en el mismo y hasta perderlo en ocasiones si el aumento en tráfico y en consumo supera ciertas expectativas y ciertos criterios. En Puerto Rico ha sido bien difícil atender estos desafíos de la brecha digital y el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones sin una política pública clara con la que se pueda desarrollar la industria. Las mejoras y la construcción necesaria de forma eficiente y sin mayores escollos. Esto resulta en un reto grandísimo para todo el sector de telecomunicaciones en Puerto Rico. ¿Cómo logramos ese desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones que vaya a la par con el consumo de nuestros clientes y un poquito más adelantado para ir cerrando esa brecha digital que existe? Es importante señalar que en muchas de nuestras jurisdicciones ya vemos este crecimiento mencionado en el estudio de 5G América. De hecho, en Puerto Rico, y de acuerdo al negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico, por ejemplo, tenemos 3.9 millones de líneas inalámbricas activas.
con 4.2 millones de suscripciones de Internet. Muchas más suscripciones que residentes. Es increíble, pero de acuerdo al último censo, en Puerto Rico tenemos 3.2 millones de personas, pero tenemos 4.2 millones de suscripciones de Internet. Este número ha continuado en aumento significativo anualmente, pese a la reducción de población que ha sufrido Puerto Rico desde el paso del huracán María e Irma. Como ustedes saben, fueron desastres muy grandes que tuvieron el efecto de que mucha gente se fue a los Estados Unidos o a otros lugares a vivir. Así que tomen esto en consideración. Tenemos 1 millón de conexiones más que personas en una isla pequeñita de 3.2 millones de personas. Esto tiene todo el sentido del mundo cuando evaluamos la expansión del Internet of Things y que muchos de nosotros contamos con más de un equipo, nuestros hijos y nuestros familiares, y todo el mundo comienza a usar dispositivos electrónicos, muchos más jóvenes, para muchas otras cosas. eh, Cuando yo iba en el carro de paseo con mis papás, iban mirando por la ventana. Ahora mi hija va con su celular, posiblemente con su iPad, mirando películas, oyendo música. Asimismo, yo he notado cómo el aumento en el consumo mío ha sido considerable. Antes yo si acaso enviaba, y esto lo podemos ver en la vida de todos. Antes tal vez enviábamos un mensaje de texto del teléfono. Ahora queremos enviar un mensaje de texto, estar leyendo el email mientras tenemos el mapa, ¿verdad? El GPS conduciéndonos a donde vamos, mientras tenemos una canción estamos escuchando una canción en la parte de atrás del teléfono. Así que, como vemos, estamos usando nuestros dispositivos mucho, 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 mucho más. Ahora nuestras neveras están conectadas posiblemente a Internet, la lavadora, diferentes equipos, los carros. Esto requiere mucha más infraestructura de telecomunicaciones y esa infraestructura se tiene que desarrollar a la par con este crecimiento. Estos cambios y estos crecimientos son detectados por las compañías de telecomunicaciones, quienes se planifican para atenderlos de forma eficiente. Es conocido que la planificación para instalación de infraestructura de telecomunicaciones puede tomar años y que la misma responde al análisis de las compañías que predicen problemas de cobertura o tráfico mediante estudios en las diferentes comunidades que atienden. Por lo tanto, cada compañía requiere un camino reglamentario y regulatorio y estatutario claro y eficiente que permita el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a la misma velocidad que aumenta el consumo de sus clientes de la misma. En años recientes, Puerto Rico ha estado lo más cerca en su historia de lograr esta política pública unificada. No obstante, hemos encontrado escollos y hoy les voy a hablar un poquito de esa política pública, los adelantos que hemos hecho y cuáles han sido nuestros escollos, con la esperanza de que otros países y otras compañías puedan aprender un poquito y de que aquí en Puerto Rico podamos adelantar, avanzar y sobrepasar esos escollos. Tras la elección del gobernador Pedro Pierluisi en el 2020, él presentó 10 proyectos prioritarios y estratégicos que llevaría a cabo durante su mandato. Uno de estos proyectos es el desarrollo de infraestructura de banda ancha y 5G en Puerto Rico. Post-COVID, todos sabemos lo que pasó en COVID, esto ciertamente fue una decisión inteligente e importante. El gobernador sabía también que tras el paso del huracán María en Puerto Rico en el 2017, el Federal Communications Commission comenzó un proceso para otorgar fondos a compañías de Puerto Rico para llevar Internet de alta velocidad al 100% de las localidades en Puerto Rico para el 2027. Por lo tanto, para inicio de su mandato, Puerto Rico ya contaba con 129 millones más otras cantidades de inversión privada para llevar Internet de alta velocidad al 100% de los hogares y negocios a través de Puerto Rico. Este programa, llamado Uniendo Puerto Rico, como todo programa federal, requiere unas
unas metas específicas de cumplimiento. Por ejemplo, lograr que el 40% de las localidades estén conectadas para el 2024, que es este año, el 60% para el 2025, el 80% para el 2026, con el fin del proyecto y el 100% para el 2027. Por lo tanto, el gobernador ya sabía cuando estaba forjando su política pública que para el 2027 ya él debería tener el 100% de los hogares y los negocios conectados a Internet fijo de alta velocidad. Así que ya tenía parte del camino corrido. El gobernador también contaba con 400 millones destinados para este objetivo por la Junta de Supervisión Fiscal. Como muchos saben, Puerto Rico enfrenta un proceso de quiebra y tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que observa los asuntos presupuestarios del país. No obstante, en noviembre de 2021, el presidente Biden aprueba el Broadband Equity Access and Deployment Program, también conocido como BEAD, como parte de las medidas incluidas en el Infrastructure Investment and Jobs Act del 2021. El programa asignaba 42 mil millones para llevar Internet de alta velocidad en primera instancia a poblaciones no servidas, que se definen como poblaciones que tienen velocidades menores de 25 megas sobre 3, megabits sobre 3 por segundo de velocidad. Luego aquellas poblaciones subatendidas, que son aquellas que tienen velocidades menores de 100 sobre 20 megabits por segundo de velocidad, y lo que ellos denominan Community and Core Institutions, que son entidades comunitarias como iglesias, hospitales, parques, cárceles, etcétera. Estos Community and Core Institutions, de acuerdo al programa BEAD, tenían que tener al menos 1 giga de velocidad simétrico para ser elegibles para el programa. En el caso de Puerto Rico, por el programa Uniendo que mencionamos anteriormente, ya existía un compromiso federal para atender a las poblaciones no servidas y a las subservidas mediante las velocidades que ofrecen el programa, eh, que superan las requeridas por el programa BID. Por lo tanto, por las reglas del programa, el gobierno no podía proponer utilizar los fondos BID para desarrollo de infraestructura, para evitar duplicación de fondos federales para un mismo objetivo, que es requisito de casi todos los programas federales. De esta forma, el gobierno propuso que su inversión mayor con los fondos BID fuera un conducto vacío a través de toda la isla, lo que ellos describen como un island-wide conduit. Esto obviamente viene de la mano de las recomendaciones que se hicieron tras los huracanes María, tras los terremotos que tuvimos. Puerto Rico ha tenido muchos desastres naturales corriditos, y se han hecho unas recomendaciones en cuanto a la resiliencia que es necesaria para la infraestructura de telecomunicaciones, energía, etcétera. Por lo tanto, se entendió que un conducto soterrado sería una buena inversión para el gobierno en términos de asegurar la resiliencia de las diferentes compañías y facilitar el acceso al servicio. Los fondos además serán utilizados para un programa de dispositivos o equipo de bajo costo y, obviamente, algo muy necesario, educación. El gobierno recibió 334 millones para este programa. Ahora bien, estos fondos exigían que Puerto Rico evaluara su infraestructura y los fondos con los que contaba para preparar un plan de desarrollo a 5 años, algo que Puerto Rico no había visto en toda su historia. El plan contiene objetivos de desarrollo del conducto, entrenamiento de la fuerza laboral, educación a múltiples sectores, iniciativas de ciberseguridad, perdonen, entre múltiples iniciativas para asegurar la conectividad universal, resiliente, asequible y de fácil acceso en Puerto Rico. El gobernador también creó la rama ejecutiva mediante la Orden Ejecutiva 2022-40, el programa de banda ancha para administrar los fondos que les he mencionado y los planes de desarrollo de esta infraestructura en Puerto Rico. También es la primera vez que Puerto Rico cuenta con un grupo enfocado específicamente al tema de desarrollo de banda ancha y sus diferentes componentes
que son partes esenciales de, pues, el desarrollo completo de una política pública. Añadiendo los fondos otorgados por programas federales como el Capital Project Fund y los fondos de equidad digital, entre otros, Puerto Rico tiene más de 900 millones de dólares para asegurar que todos los puertorriqueños tengan acceso a Internet de alta velocidad, resiliente, asequible. Esto hasta ahora, ¿verdad? Si yo no supiera todo el cuento, a mí me parecería perfecto que Puerto Rico está en un camino dirigido a lograr el éxito y la conectividad universal. Ahora bien, pues tenemos una política pública clara del gobernador, ¿verdad? Tenemos un plan a 5 años por primera vez en la historia para guiar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. Tenemos una nueva entidad para asegurar su cumplimiento. Y tenemos fondos, que hasta cierto punto a veces lo más difícil de llegar para llevar a cabo estas iniciativas y asegurar su éxito. No cabe duda del gran logro que esto representa para Puerto Rico. Si bien puede haber gente que rechace o que esté en desacuerdo o que tal vez no le haya gustado partes del plan, a 5 años, el mero hecho de tener un plan por primera vez y una entidad que lo maneje es un gran paso de adelanto en tener una visión y una política pública clara para Puerto Rico sobre las telecomunicaciones. Pero pues este asunto no queda ahí, ¿verdad? Hasta ahora nos va súper bien en el cuento de la política pública de Puerto Rico. Pero como sabemos, hay varias teorías de cómo se implementa la política pública. Hay algunas personas que creen en el acercamiento top-down, ¿verdad? Arriba hacia abajo, que propone que la implementación de política pública se dirija desde las altas esferas jerárquicas, ¿verdad? Eh, Desde, por ejemplo, en Puerto Rico sería el Ejecutivo. Y que el Ejecutivo entonces se asegure y dé directrices que sean seguidas a todos los niveles sociales. De acuerdo a esta teoría, ¿verdad? Que es solo una teoría, el acercamiento del gobernador debió haber funcionado, ¿verdad? Él es la jerarquía en el nivel más alto del gobierno. Se supone que él haya diseñado su política pública y haya dado directivas para que el resto de la gente la siguiera. También está la teoría bottom-up, que dice casi lo opuesto, ¿verdad? Que la política pública se hace desde los más bajos, los burócratas más bajos que están más cerca de las entidades comunitarias, que son las que en realidad deben generar la política pública y que ellos le deben llevar esas ideas a los burócratas más altos. Y entonces que sea al revés, que se diseñe la política pública, viniendo desde la sociedad hasta las altas esferas del gobierno. Hay otras teorías y otras ideas de cómo se genera esta política pública. No obstante, todos los modelos y todas las teorías que he leído sobre esto resaltan la necesidad de que haya cooperación a distintos niveles, ya que se tiene que tener participación de múltiples sectores del gobierno, la sociedad, el tercer sector, para poder implementar una política pública exitosa. En el caso de las telecomunicaciones, tenemos al ejecutivo, a las compañías de telecomunicaciones, que serían los stakeholders, la legislatura, las múltiples oficinas de permiso, los ciudadanos y las comunidades, ¿verdad? Y obviamente, pues las entidades comunitarias, todos los cuales son partes importantes del desarrollo de esta política pública. Se debe tratar de crear un consenso entre todas estas partes y uno pensaría que en el área de telecomunicaciones esto sería fácil, particularmente para Puerto Rico, porque después de todo, tras el paso de los huracanes Irma y María y los terremotos y todos los otros desastres, donde toda la isla se quedó sin electricidad, incluyendo los equipos de telecomunicaciones, la necesidad de resiliencia se destacó mucho y se destacó mucho la necesidad de que las telecomunicaciones estén más disponibles, estén pues más resilientes, ¿no? Para que puedan atender a todas las poblaciones en casos de emergencia y en casos de necesidad, que es tal vez cuando más las necesitamos. Sin embargo, esto es algo bien complicado. Sea cual sea el método de implementación de política pública, requiere comunicación y participación y apoyo de los diferentes niveles gubernamentales y ciudadanos, como mencionamos. Y en el caso de Puerto Rico, hemos visto como, por un lado, la rama ejecutiva ha diseñado y establecido una política pública de apertura
al desarrollo de las telecomunicaciones que va tomada de la mano de las leyes federales y las leyes locales que regulan el campo, y que va dirigida en esencia a que toda la población tenga acceso de servicios de Internet y telefonía de alta velocidad, reduciendo entonces la brecha digital en Puerto Rico. Sin embargo, esta intención no necesariamente es compartida a través del gobierno ni de algunas de las comunidades, lo que dificulta su puesta en práctica. Este cuatrienio, el tema de las telecomunicaciones ha sido incluido o trabajado en múltiples proyectos legislativos. Este ha sido uno de los escollos en implementar la política pública. Estos proyectos muchas veces están basados en falta de educación y la divulgación de datos incorrectos y han hecho complicado el desarrollo de la infraestructura según se debe desarrollar de telecomunicaciones en Puerto Rico. Así bien, si bien tenemos un postulado fuerte en cuanto al rumbo de las telecomunicaciones a través de la política pública del gobernador, no todos en la legislatura han estado de acuerdo con ello y eso se ha hecho sentir a través de los proyectos que se han tratado de aprobar. Un ejemplo es el proyecto de la Cámara 663, que proponía crear la Ley de Seguridad Ciudadana sobre la construcción, instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico. Quiero aclarar que Puerto Rico ya, el campo de las telecomunicaciones, el sector de telecomunicaciones en Puerto Rico ya está sumamente reglamentado por el campo federal y por regulación local también. Yo diría que tal vez sobre reglamentado. Así que reglamentación adicional y leyes adicionales complica mucho la cosa. Este proyecto en particular partía de la premisa errada. eh, para establecer, partida de premisas, perdón, premisas erradas, para entonces establecer requisitos ambiguos e imposibles de cumplir para la implantación de nuevas torres de telecomunicaciones, antenas y small cells en Puerto Rico. El proyecto comienza diciendo que en Puerto Rico colapsaron más de 300 antenas de telecomunicaciones tras el paso del huracán María. Si bien es cierto que tras el paso del huracán, y esto lo sabe todos los que estábamos en Puerto Rico en ese momento, múltiples antenas, y casi todas yo diría, estaban fuera de servicio por falta de energía a través de la isla, el colapso masivo de antenas o torres no ocurrió. Eso no pasó. De hecho, solo entre 7 a 10 torres colapsaron y lo hicieron sobre su misma base, como están diseñadas a ser las torres de telecomunicaciones, que colapsan sobre sí mismas. Estas torres eran viejas y habían sido construidas con códigos de construcciones antiguos, no obstante, no ocasionaron ningún daño. Así que, primera premisa errada, había antenas y torres cayéndose por todo Puerto Rico. Esto no sucedió. O sea, esto no solo no sucedió, sino que las antenas y las torres de telecomunicaciones en particular están diseñadas para que si tienen que ceder por el viento, sean sobre sí mismas, no ocasionando daños a vecinos o colindantes. Además de que tienen un perímetro de seguridad en Puerto Rico requerido por reglamentación y por ley. El proyecto continúa tratando de esbozar la teoría de que hay una proliferación acelerada de infraestructura de telecomunicaciones en Puerto Rico que crea desasosiego, y esta es una cita del proyecto, crea desasosiego entre los ciudadanos. Ante ello establece que cualquier torre debería guardar una distancia de 500 metros desde su centro a la próxima colindancia. Además establece que cualquier torre debe mantener 500 metros, creo que dije 50 antes, debe ser 500 metros desde la colindancia de cualquier escuela, centro de cuidado, hospital o lugar de trabajo permanente a la próxima colindancia. Esta medida obviamente no considera que Puerto Rico es una isla muy pequeña, sumamente poblada, por lo tanto hay escuelas, hospitales, centros de cuidado y lugares de trabajo permanente prácticamente en todas las esquinas de nuestra isla. Además, obvia el hecho de que son precisamente estos lugares, los centros de trabajo, los hospitales, las escuelas, donde necesitamos mayor conectividad, particularmente si vamos a implementar las tecnologías IoT y 5G, que necesitan que las antenas estén cerca.
Asimismo, vemos como el proyecto hace los permisos mucho más difíciles de conseguir. De hecho, los hace discrecionales, queriendo decir que aun cuando se sobrepasen todos los escollos de permisos, se consigan todos los permisos, que es algo sumamente difícil porque tenemos que buscar muchas veces permisos estatales, federales, municipales, de diferentes agencias locales y federales. Después de hacer todo esto, el permiso de todas formas puede ser denegado porque pues, lo hacen discrecional, sin ninguna justificación. Esto en un proceso regular de derecho y en un marco regulatorio tan complicado como el que, o detallado como el que tiene Puerto Rico, no tiene ningún sentido. Estas disposiciones básicamente prohibirían la instalación de antenas de telecomunicaciones, torres o small cells en Puerto Rico. A pesar de ello, y esto me sorprende cada vez que lo pienso, la medida fue aprobada de forma casi unánime en la Cámara de Representantes. De hecho, solo un representante le votó en contra. Y entonces, eso te hace pensar, pues, ¿cuál es la falla? Aquí todos usamos Internet, todos queremos tener nuestra señal en el teléfono, en nuestra casa, en nuestros diferentes dispositivos. Pues el problema fue que no hubo un consenso ni hubo discusión. Durante el proceso legislativo del proyecto, que fue propuesto por un grupo de comunidades en contra de la proliferación de antenas, no se citó a las compañías de telecomunicaciones u a otros ciudadanos o comunidades que pudieran estar a favor de tener servicios y conexiones adecuadas en sus casas, en las escuelas de sus hijos, en sus lugares de trabajo. O sea que solo se evaluó un lado. Y no se citó tampoco a la oficina del gobernador para que expusiera cuál era su política pública en este sentido. La Cámara de Representantes tenía otra idea de cuál debería ser la política pública, y si bien la misma no está basada en fundamentos, datos o realidades, su posición no iba a tono con el gobernador y no quisieron escuchar a nadie que fuera en contra de esa política pública. Estos procesos legislativos los vemos en diferentes países, o sea, esto es algo tradicional, pero cuando envuelve un servicio esencial como es el de telecomunicaciones, es algo bastante peligroso. Este proyecto no acabó convirtiéndose en ley. En Puerto Rico contamos con un sistema bicameral y el mismo pasó al Senado y se quedó ahí, no pasó, no fue aprobado para la firma del gobernador. No obstante, este es un solo ejemplo de la importancia de la colaboración en el desarrollo de política pública. Tras que se aprobó el proyecto, etcétera, yo hablé con muchos de los representantes que votaron a favor del proyecto y muchos no sabían ciertos datos, no estaban totalmente informados de la política pública del gobernador, no sabían necesariamente por qué las comunidades que propusieron el proyecto propusieron este proyecto específicamente con esta información específica. O sea que había mucha desinformación en el proceso. Otra medida que se consideró este año proponía establecer la ley de planes de pago justos para garantizar la continuidad de servicios esenciales. La misma requería establecer un plan de pago mensuales individuales por escala salarial. Por lo tanto, si por ejemplo una persona gana menos de $10,000, solo se le puede cobrar un 3% de la deuda mensualmente, queriendo decir que vas a estar cobrando la misma deuda por muchos años, o sea, financiando la deuda. Si la persona gana más de $50,000, solo se puede cobrar el 6,5% de la deuda. Esta medida hubiese requerido que las compañías financiaran por años deudas de los consumidores, lo cual a su vez comprometía la capacidad de las compañías en hacer mejoras, pagos de impuestos y cumplir con sus obligaciones, entre otras. Esta medida tampoco fue aprobada, no obstante, se le dio el proceso legislativo, todas estas medidas pasaron todo el proceso legislativo y de ella se desprende la falta de conocimiento que hay un poco en diferentes campos de Puerto Rico en cuanto a cómo funcionan las compañías de telecomunicaciones que en Puerto Rico son privadas. Eh, Como estas medidas, hubo muchas otras medidas que hacían permisos discrecionales, imponían requisitos adicionales y onerosos, costos o cargas adicionales, incluso cosas que eran imposibles
para que las compañías las cumplieran. Muchas de estas medidas dificultaban el cierre o dificultan el cierre de la brecha digital en Puerto Rico, que es parte de la intención del gobernador. Y estoy segura que si le preguntas a estos legisladores, te dicen que es parte de su intención también cerrar esa brecha digital en Puerto Rico. Por lo tanto, en este caso, hay una situación de un poco falta de educación que yo creo que es esencial para entender la política pública y un poco de ponernos todos en la misma página para ver cuál es el mejor plan para Puerto Rico. Otro ejemplo muy importante que afecta a la política pública que se quiere implementar es el sistema de permisos de Puerto Rico. Y este es un problema que aqueja a muchos estados de Estados Unidos, países de América Latina. Sé que se ha discutido en muchos foros de 5G América. Y de hecho, 5G América hizo un estudio, ha estudiado el tema mucho y lo ha analizado a través de Brecha Cero y ha analizado cómo las regulaciones y los permisos son cruciales para el despliegue de tecnologías avanzadas. De hecho, 5G América ha destacado en múltiples ocasiones, y yo estoy totalmente de acuerdo, la necesidad de marcos regulatorios claros y eficientes para facilitar la expansión de infraestructura digital, como las redes de 5G y fibra óptica en América Latina y el Caribe. Si bien el gobierno ha implementado ciertas medidas, como el gobierno de Puerto Rico, como el Single Business Portal y la aprobación de ciertos proyectos en la última sesión legislativa del cuatrenio, falta claridad en el proceso. La anulación del reglamento de la Junta, conjunto de la Junta de Planificación crea incertidumbre en el proceso, ya que estamos trabajando a base de un reglamento de emergencia, el cual no es claro, no es eficiente en múltiples casos y el proceso es sumamente burocrático, en algunos casos requiriendo múltiples permisos de múltiples entidades que no son digitales. En muchos casos hay que ir a los municipios personalmente para llevar la solicitud, después volver para hacer el pago. Es un proceso muy complicado, muy oneroso y toma muchísimo tiempo. En esta línea, vemos que el National Telecommunications and Information Administration ha resaltado la necesidad de streamline, como dicen ellos, hacer más eficiente los procesos de permisos a través de los diferentes estados. NTIA es parte del Internet for All Program, son los que lo están administrando, por lo tanto ellos quieren que ese dinero que sea asignado a los estados se invierta de la forma más eficiente y rápida posible, y están viendo que los permisos están siendo un escollo para que estos fondos puedan ser invertidos de forma eficiente. Eh, por lo tanto, ellos han tomado varias iniciativas para asegurarse de que por lo menos en el ámbito federal haya más facilidad en cuanto a los permisos. NTIA ha creado herramientas para permitir a todos, las compañías y los ciudadanos, acceso a información federal, estatal, de carretera, áreas ambientales sensitivas, etcétera, para acelerar el proceso de permisos. Ellos entienden que si todo el mundo tiene la información de antemano, pues pueden evaluarla antes de comenzar el proceso para hacer un proceso más ágil. De acuerdo a la entidad, específicamente identificar de forma temprana los requisitos de permiso y comenzar los procesos de coordinación y las preaplicaciones facilita el proceso en el ámbito federal y le permite participación a los ciudadanos de forma temprana en el proceso, de modo que después se eviten complicaciones o impugnaciones. La entidad federal sigue trabajando en otras iniciativas para lograr acelerar el proceso de permiso. No obstante, en el ámbito local nos queda mucho, mucho, mucho que hacer. Y estos cambios tienen que ser dirigidos, o sea, tiene que haber cambios específicamente con la industria de telecomunicaciones en mente. Nosotros no tenemos los mismos permisos que las otras entidades, que los otros comercios, son permisos bastante especializados. Por lo tanto, cualquier reforma que se haga tiene que ser considerando la industria y los proyectos que tienen la industria. En el estudio Modernización de Marcos Regulatorios, la revolución digital empieza con la actualización de normativas de 5G América. Precisamente se habla de la necesidad de remover estas barreras regulatorias que retrasan el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones. El estudio muestra cómo países como Brasil, Perú y México y otros han tomado diferentes medidas
y han aprobado estas medidas dirigidas por una política pública de reducir la brecha digital. Con estas medidas han logrado diferentes adelantos en cada país dependiendo de la necesidad del país. Otros modelos que podemos mirar es el modelo de Singapur, que además de haber reducido sustancialmente el proceso de permiso, logrando más facilidad y agilidad, en el mismo tiene un proceso de ventanilla única para que ha logrado sintetizar para que sea aplicable a todos. Y aparentemente es sumamente exitoso. Estos son solo algunos de los procesos que en Puerto Rico prohíben o evitan que la política pública de este gobernador, posiblemente de próximos gobernadores, sea implementada, ya que es la política pública también del gobierno federal ahora mismo. La educación también es un tema sumamente importante. Y parte de los fondos que tiene el programa de banda ancha de Puerto Rico es precisamente para educar a las personas. Los ciudadanos se tienen que educar sobre cómo funciona esta tecnología, sobre cuán segura, sobre la seguridad y las medidas de seguridad que se toman al desarrollar estas tecnologías y que son seguras y que son necesarias y por qué se tienen que ubicar en ciertos lugares en vez de otros. Muchas veces que vamos, nuestras compañías, las compañías que están en la alianza, van a instalar infraestructura en ciertos lugares, los ciudadanos le dicen, no, ¿por qué no la pones allá en vez de aquí? Obviamente, eso se hace a base de estudios y diseños que determinan dónde es necesaria la infraestructura, no es ponerla por ponerla. O sea que hace falta mucha educación y esperamos que el programa de banda ancha de Puerto Rico pueda lograr esta educación en los ciudadanos y hemos visto muchas campañas en países de Latinoamérica precisamente dirigidas a educar a los ciudadanos sobre la tecnología. De modo que no le tengan miedo, que sepan que es útil, que puede ser, que es muy necesaria y que crea desarrollo económico en los diferentes países. El estudio de 5G América termina o habla un poco de lo que dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que ha identificado barreras al despliegue de redes y servicios digitales como altos costos de despliegue de infraestructura en zonas urbanas, de bajos ingresos, tasas que reducen la asequibilidad de la tecnología, baja alfabetización digital, que es uno de los problemas que estaba mencionando aquí en Puerto Rico, y barreras en el proceso de autorización de infraestructura. Tenemos la capacidad en Puerto Rico y los recursos para sobrepasar todas estas barreras, para lograr un Puerto Rico completamente conectado. Tenemos alrededor de 200 proveedores de servicios de Internet, de los cuales 80 aproximadamente proveen conexión de banda ancha. Solo necesitamos educar y escuchar para rebasar los desacuerdos y luchar todos por poner en vigor una política pública que permita que todos los puertorriqueños estén conectados a un Internet de alta velocidad y las mejores tecnologías de información de comunicación disponibles. Mi llamado es a que nos eduquemos y a que evaluemos la política pública de este gobierno, del próximo y del próximo, para tratar de todos estar en la misma página en cuanto a la necesidad del desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Puerto Rico. Les repito lo que le dije al principio, mi nombre es Wanda Pérez y me pueden conseguir y escribirme para comentarios, preguntas, dudas o cualquier cosa a wanda.perez@libertypr.com. Nuevamente, Wanda Pérez y me pueden conseguir a wanda.perez@libertypr.com. Se los agradezco mucho y nuevamente muchas gracias a 5G América por la invitación. Saludos.